Buenas noches, audiencia. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? La verdad es que estoy muy contento, estoy muy feliz. Este ya es el cuarto episodio de Podcast de la Noche. En esta ocasión les traigo una historia bastante impactante, muy trágica. Tal vez sea real, tal vez no, pero me gustaría contárselas. De hecho, esta historia primero la leí de un libro que se titulaba Aquí se respira el miedo. Este libro se publicó aproximadamente por ahí del 2004 y su creador fue nada más ni menos que Juan Ramón Sáenz, el dueño de un programa emitido por radio que se llamó La Mano Peluda. Dudo que alguien no lo conozca. La verdad es que es una persona muy famosa. Bueno, lamentablemente ya no está con nosotros, pero fue una persona muy famosa en el ámbito de lo paranormal. Y en su programa se hablaron de muchos temas, hubo muchos testimonios, muchas historias. Esta que les voy a contar es catalogada como uno de los relatos más tenebrosos, más terroríficos, más trágicos que se ha hablado en ese programa de radio. Cabe mencionar que yo leí la historia, yo primero la leí cuando era joven, por ahí de la preparatoria más o menos, tal vez secundaria, bien no recuerdo. Juan Ramón Sáenz vino a mi ciudad y ahí fue donde yo obtuve ese libro, porque hizo una presentación, lo tenía a la venta, lo compré, de hecho me lo firmó y pues bueno, con el tiempo se me perdió el libro. Pero bueno, ¿qué les parece si hablamos de el caso José Luis? Primero que nada vamos a hablar un poquito de José Luis. Él vivía en una zona rural de Michoacán. Él y sus 4 hermanos fueron abandonados por su padre y su madre falleció de cáncer a muy temprana edad de los niños. Pero antes de partir, los reunió a él, a José Luis y a sus hermanitos y les dijo que fueran a vivir con su tío Nicolás, o sea, hermano de la señora, quien tenía aproximadamente 15 años viviendo en San Diego, California, y recién había llegado al pueblo porque iban a visitar a la mamá porque estaba mala. Este tío llamado Nicolás ya venía con una esposa, la señora de nombre Michelle. Aun cuando José Luis era un niño, pudo percatarse de que tanto su tío como su esposa tenían un aspecto un poco extraño, raro, los notaban diferente, que daba miedo de hecho. Aunque en el velorio todos iban vestidos de negro, ellos tenían un aspecto muy extraño, se miraban diferente. Fue días después del velorio que esta pesadilla comenzaría. Los 5 hermanos se cruzaron como ilegales a los Estados Unidos y se mudaron con sus tíos en California, quienes desde el primer día pues lamentablemente fueron maltratados por la esposa Michelle y vivían diariamente con la indiferencia del tío, los trataba de una forma despectiva. Pero aún así, los pequeños niños se las arreglaban para convivir entre ellos, para tener un pequeño momento de armonía entre los hermanos. Sin embargo, todo se tornó raro una vez que algunas visitas nocturnas de los viernes comenzaron a llegar. Esto lo comenta José Luis y los voy a citar directamente como dice la historia. Dice: creíamos que nada podía ser peor, pero rápidamente las cosas cambiaron para mal. Nicolás y Michelle empezaron a tener visitas de personas un poco extrañas,
Como ellos, que llegaban casi siempre en parejas de gente mayor, que llegaban en camionetas, carros lujosos, vestidas de negro con gabardina hasta el suelo, y cuando llegaban a casa se quitaban los abrigos, quedaban en minifalda o ropa interior, por lo regular siempre en color negro. Cabe mencionar que en esas reuniones 4 de los hermanos cubrían los muebles con mantas negras y sus 2 hermanos colocaban mesas cuadradas llenas de baldosas en el centro del lugar de la reunión y colocaban lo que mis tíos llamaban instrumentos de ofrecimiento y eran obligados a encerrarse en su cuarto en la azotea para que no vieran absolutamente nada. Aun siendo niños, los 5 hermanos eran obligados a limpiar la casa, encontrándose desde ropa interior, pedazos de carne maloliente, pero en su momento esto se les hizo costumbre y pensaban que pronto esa situación terminaría y que podrían ir a la escuela y vivir, pero aún no pasaba lo peor. José Luis comenta que una noche bajó y se asomó por la ventana él y sus hermanitos, y vieron cómo hombres semidesnudos y enmascarados golpeaban a otras mujeres con látigos, y ellas reían y bebían algo rojo, y vimos cómo Michelle trepaba por una pared como si fuera una araña. En ese momento se quedó suspendida en un rincón del techo. Ella tenía alas y ojos rojos. Sé que esto es una locura, tal vez no me lo crean, pero déjenme decirle, Juan Ramón, recuerden que está hablando José Luis, que no era una obra de nuestra imaginación. José Luis y Mario vieron cómo Michelle estaba completamente deformada, viendo con satisfacción todo lo que ocurría desde el techo. Sacaba una lengua enorme que terminaba en un pico, algo sumamente extraño, que comenzó a volar. Pero haber visto todo les trajo terribles consecuencias que provocaron la muerte de uno de sus hermanos. No pasaron ni 10 minutos cuando Michelle sube enfurecida y los golpea y grita en un idioma que ellos no comprenden. Dice él que los golpea. Poco después llega un señor que se lleva a Mario. Mario es uno de los hermanos pequeños de José Luis, a donde estaban ellos todos reunidos. Ese día él no durmió con nosotros y lo vimos en la mañana amarrado a la puerta, en mal estado. No le daban comida, agua, no lo alimentaban ni una vez. Días después, al finalizar una de las reuniones semanales, José Luis y sus hermanos encontraron a Mario muerto, en medio de lo que parecía una escena de crimen, que fueron obligados a limpiar. ¿Se lo imaginan? Los niños limpiando una escena de crimen, y lo peor de todo es que era de su hermano. El cuerpo que estaban limpiando era su hermano. Sus tíos se deshicieron luego del cuerpo y le advirtieron a los niños que Mario había sido castigado por desobedecer y que les podía ocurrir lo mismo. A partir de ahí, los 4 hermanos que quedaban comenzaron a estar en las reuniones, cumpliendo bajo amenaza todas las peticiones de los invitados y de sus tíos. Los vestían con túnicas y miraban los sangrientos y vulgares rituales que se hacían ahí, en donde había toda actividad paranormal inimaginable, entre posiciones, sombras y cosas que se oían de la nada y que los demás celebraban, siendo obligados también a beber sangre y comer carne cruda que les ofrecían a ellos en el ritual. Comenta José Luis: mi tía mandaba, parecía usar una capa negra y todos se hincaban
Se quitaba la capa y comenzaba a volar. Tenía unas alas color negro y su rostro se transformaba totalmente. Y ocurría lo mismo que sucedió la primera vez que los vimos. Y había un olor horroroso, a podrido. Y recordarlo me da náuseas. Pero todo esto comenzó a transformar a dos de mis hermanos. En su afán de escapar, en una salida al supermercado con sus tíos, una de las hermanas mayores de José Luis le pidió ayuda a un policía, a gritos. Y Michelle se enfureció y la llevaron al cuarto. Al llegar a casa, donde fue golpeada por Nicolás, el tío, se escuchó un grito horroroso junto a un disparo. Cuando fueron a ver a Eva, la niña que gritó, que pidió ayuda al policía, la joven estaba en una escena desgarradora y sin un dedo. Mis tíos esta vez encerraron a mi hermana en una de las alacenas. Nos dijo que ahí iba a fallecer y nos dijo que huyéramos de ahí y que comenzáramos un plan. Pero ella murió. Fuimos nuevamente obligados a limpiar la escena del crimen. Entre tanto ritual satánico, mi hermano Carlos se unió por propia voluntad a las reuniones y convirtiéndose en un ser malvado igual que mis tíos. Y no nos hablaba ni a Ángela ni a mí. Y gozaba de privilegios porque de alguna manera ayudaba a estos tíos. Según el relato de José Luis, Carlos cambió tanto que comenzó a maltratar a sus propios hermanos. En su momento, José Luis y Ángela pensaron que en acercarse a los rituales y comenzar a ser como su hermano, pues ellos ya era normal vivir entre invocaciones y rituales. Sin embargo, recordaron cómo su mamá les enseñaba a orar, pidiendo a Dios que los dejara escapar en una de esas fiestas para que pudieran ser libres. Harta de todo esto, Ángela en una ocasión intentó suicidar, pero José Luis logró detenerla, prometiendo que el día siguiente la sacaría de ahí. Ambos niños hicieron varios planes de escape mientras estuvieron ahí. Planearon qué hacer para poder salir, pero no fue así. Sin embargo, al día siguiente sería domingo. Esos días los tíos salían de casa. Fue entonces que dos de los tres hermanos que quedaban aún con vida cavaron en el jardín para deshacerse de toda la escena del crimen sin poder escapar. Ellos siguieron intentando y el día siguiente, sin pensarlo, hicieron una maniobra que les sería de mucha ayuda. Los lunes pasaba la basura en la mañana y el camión se estacionaba al final de la calle. Se nos ocurrió llenar unas bolsas de periódico, ropa vieja, y las escondimos en el patio. Mi hermano sacaba la basura, así que abrió la puerta y la sacó. Las bolsas que se tenían ahí, basura, y Ángela y yo tomamos nuestras bolsas y esperamos a que mi hermano se adelantara y caminamos detrás de él. Estábamos seguros que no nos atraparían. Carlos, extrañado, quiso apoderarse de las bolsas, pues era el encargado de sacar la basura, recordando que Carlos es el hermano, por así decirlo, malo, el que ayudaba a los tíos, y era el único que tenía autorizado salir. A lo que José Luis le dice: tienes que traer las otras bolsas, todavía faltan, no podemos con todas. Carlos corrió por los demás y en ese momento José Luis y Ángela corrieron sin parar hasta que se encontraban lejos de ahí. Hasta el 2004, José aún era acechado por una sombra,
y el oscuro recuerdo de haber sido parte de un culto. Años después, José supo que su hermana Ángela se quitó la vida. Carlos fue internado en un hospital psiquiátrico y Nicolás y Michelle murieron en prisión porque evidentemente, al parecer, pues tantos homicidios, tanta pérdida de personas, etcétera, pues tenía que de alguna manera, ¿cómo decirlo? Tenía que ser muy evidente, ¿no? Pues total, al último, Nicolás y Michelle, el tío y la tía, murieron en prisión, pues fueron acusados por asesinatos múltiples por el mismísimo José Luis, gracias a su testimonio. Es un caso muy fuerte. La verdad es que es un caso muy triste, muy fuerte. Tengo entendido, si mal no recuerdo, este es un pequeño resumen que les hago, pero en la historia completa, por así decirlo, tengo entendido que ellos se logran esconder, si mal no recuerdo, en una estación de trenes. En una estación de trenes, y cada vez que escuchaban un carro pasar, pensaban que eran los tíos donde los estaban buscando. Por obvias razones, José Luis creció, la hermana también, se separaron con el tiempo y cada quien vivió su vida, pero al parecer la hermana Ángela pues no tuvo tanta suerte, no pudo lidiar con la presión, la impresión también que tuvo que vivir de niña. La historia es muy dura. De hecho, los que ya la conocen habrán notado que corté muchas partes, porque sinceramente pienso yo que sería un poco fuerte, y la verdad no quisiera tener problemas. Esta persona comenta que tiempo después, al comunicarse con su hermana, le comentaron que ella se había suicidado, terminó suicidándose, algo totalmente triste. De antemano desconocemos si la historia es real o no, mas sin embargo esta historia fue emitida por ahí del 2004-2005, fue publicada en el libro Aquí se respira el miedo. Cuando yo conseguí ese libro, lo leí. De hecho, les comentaba al principio que yo estaba por ahí de la secundaria más o menos. Esa historia me quedó muy clavada en mi persona. Es una de las pocas historias que a mi persona te da un sentimiento de alerta, un sentimiento de depresión, un sentimiento de tristeza, un sentimiento de algo, no les sé explicar, pero realmente es algo muy fuerte. Es una historia muy fuerte. El que la pueda leer, el que tenga modo de conseguir el libro, la verdad se lo recomiendo mucho. Obviamente pues es una historia muy triste, muy fuerte, pero es muy buena. Como todos sabemos que en La Mano Peluda se hablaba relatos de personas. Todas las historias que se hablaron en ese programa de radio no eran propias de Juan Ramón, no, eran llamadas que se hacían al estudio en el momento en vivo. Ellos se contestaban y ellos contaban su relato. Entre esos hay varios relatos, de hecho, muy fuertes, pero de todos este es el que más se me ha hecho el más tenebroso, el más duro. Hay otro caso, de hecho, muy famoso, creo que es el más famoso, de Juan Ramón Sáenz, que se llamó Caso Josué Velázquez.
Pero pues bueno, ese ya será para otro momento. Este caso se llamó el caso José Luis. Les repito, resumí mucho y corté muchas cosas porque la verdad no quiero meterme en problemas. No quiero tener problemas con YouTube, etcétera. Mas sin embargo les resumí de manera que entendieran lo que vivieron, lo que pasaron estos niños, esta persona llamada José Luis, que fue totalmente un infierno. Pues bueno, miren, aquí termina la historia. Sinceramente no me gustaría hablar más de... Me gustaría que si pudieran conseguirla, la leyeran. No sé si realmente esté en línea en YouTube, que el audio real esté. Porque hace tiempo, le estoy hablando de algunos años atrás, la quise conseguir para escucharla en radio. Porque yo la primera vez que la vi, o más bien, si mal no recuerdo, hasta la fecha no la he escuchado en radio. Simplemente sé que salió emitida ahí porque en el libro te lo explica y te lo narra, que fue así, te narra fecha, etcétera. Pero bueno, audiencia, ¿qué les pareció la historia? Esta historia es el caso José Luis, una de las historias más impactantes que tiene La Mano Peluda. Este fue podcast de la noche. Les recuerdo que si pueden, si gustarían mandarnos sus historias, hacernoslas llegar a nuestro correo, nos ayudaría mucho que le dieran like, se suscribieran. Créanme que lo hacemos por gusto a los temas paranormales. Creo que es todo por hoy. Ojalá le den like, se suscriban si les gustó el contenido que estamos haciendo para ustedes. Hasta luego.